Gloria a Dios, aleluya, paz de Cristo, hermanos, bienvenidos todos y vamos a comenzar guiados siempre por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver, verán, en el nombre de nuestro Señor Jesús, un tema muy importante, como todos los de Dios, no hay tema que no sea importante, pero este tema de hoy, este estudio, lo he titulado, con el permiso del Señor, es ¿quiénes o quién son cristianos? ¿Saben? Porque vamos a estar viendo a través de la palabra del Señor, a través de su poder, a través de su sabiduría, obviamente en su palabra vamos a ver cómo, de qué manera y quiénes, porque en realidad nosotros, ni una persona con un poder humano tiene la decisión de poder decir quiénes son de Dios o quiénes no son de Dios. No tenemos esa declaración, pero sí podemos ver, basado en la Biblia, quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios también. ¿Sí? Entonces es algo que suena quizás hasta un poco confuso, pero el que tiene el poder, el que tiene la sabiduría es Dios. Entonces, en su palabra, basado en lo que está escrito, nosotros podemos ver y darnos cuenta que en lo que Él puso podemos nosotros ver quién va al camino hacia el cielo y quién va a camino de perdición, basado, vuelvo a repetir, en lo que está escrito. Amén. O sea, nosotros no estamos juzgando de ninguna manera, sino que estamos viendo y exhortando y advirtiéndole a las personas que van a oír este mensaje de quiénes y de qué manera van hacia el camino de Dios, hacia el cielo, o van en camino de tinieblas, en camino de perdición. Pero el tema, lo quiero repetir, hay mucha controversia allá afuera de que todo el mundo, o la gran mayoría de personas, profesan o dicen ser cristianos. Ahora, el que ellos digan que son cristianos, algunos sí son, algunos no son. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver ahorita, a través de la palabra del que sí lo sabe todo y el que sí determina todo, y el cual va a recibir a unos y a otros los va a rechazar, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí es por eso que vamos a hablar con seguridad y vamos a hablar con toda la verdad del Señor. Amén. Amén. Yo quiero que ustedes, para entender, vamos a ver varios segmentos, vamos a ver bastante Biblia, pero vayan conmigo a 2 de Samuel rápidamente, si no yo se los leo. 2 de Samuel 22:47. Amén. Nosotros vamos a estar viendo primeramente cómo se hablaba, qué se decía en el Viejo Testamento con referencia, oigan bien, a Jesucristo, cómo se menciona, y un simbolismo que la gente oye, que la gente ve y dice, bueno, pero eso es nomás simbolismo, pero después vemos que ese simbolismo se convierte a una realidad, se convierte a algo muy tremendo, que es el Señor Jesús. Oigan bien, dije 2 de Samuel 22:47, ¿ya están ahí? Gloria sea al Señor. Oigan bien cómo dice ese que vamos a leer ahí. ¿Ya están ahí? Amén. Dice, viva Jehová, amén, y bendita sea, ¿quién? Mi roca. Oigan bien que se está mencionando ahí ya. ¿Qué se está mencionando? Se menciona primero, viva Jehová. Y luego dice, como referencia, bendiciendo a alguien más ahí, bendita sea mi roca. Oigan bien ahí. Y engrandecido sea el Dios de mi salvación. ¿Sí qué relación tiene Jehová, Dios y la roca? ¿Estamos entendiendo? No se está refiriendo a donde Jehová estaba sentado y vio una roca y la bendijo a la piedra, no. Sino que ya estamos hablando de un simbolismo ahí, pero que viene apuntando a la figura del Señor Jesús. Amén. Ahorita vamos a ir viendo más adelante cómo esa roca viene a pasar
al Cristo de la gloria. Entonces aquí vemos en Viejo Testamento que estamos viendo que Él bendice, bendita sea mi roca, dice Jehová. Amén. Ahí está uno, hay bastantes, pero busquen conmigo Salmo 31. Amén. El libro de los Salmos, escudriñen sus Biblias y digan amén cuando hay el Salmo 31. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a estar dándonos cuenta en este estudio, en esta predicación, en esta enseñanza, que es para nuestro bien, que es para darnos cuenta de un montón de cosas que mucha gente allá, inclusive dentro del cristianismo que se dice ser, que no saben todavía, no se les ha sido revelado, pero escrito está. No estoy diciendo nada nuevo, todo está aquí. Salmo, dije, 31, vamos a leer el 1, el 2 y el 3, ya están ahí, ¿verdad? Oigan bien cómo dice ahí: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Amén. Somos libres en cierta justicia, ¿verdad? Dice el 2, inclina mi tu oído, líbrame pronto. ¿Sé tú qué? Dice ahí, sé tú mi roca fuerte, otra vez. Fortaleza para salvarme. Oigan bien esa roca que ya fue bendecida, ya esa roca ya viene con bendición para todo aquel que cree. Amén. Y ahí está demostrando, sé tú mi roca fuerte y fortalece para salvarme. ¿Quién es el Salvador de nosotros? Los cristianos, el Cristo, Jesús. Entonces la referencia hacia la roca, hacia la piedra, es Jesús. Dice en el 3, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Oiga nomás, por eso está declarado que todo lo hagamos en un nombre, en el nombre del Señor Jesús. Por eso ese nombre es el que guía. ¿Estamos entendiendo? Ese nombre fue dado y es sobre todo nombre. No nos confundamos, ni repitamos cosas que no entendemos ni tienen ningún significado. Basémonos en lo que Dios ha puesto en su palabra. Esta roca ya viene fuerte, viene fortaleciendo y viene para salvación. Por ahí vamos nosotros a venir a entender quiénes pues son los verdaderos cristianos y en qué es lo que creen, en qué es lo que piensan, en qué es lo que adoran y en qué tienen puesta su fe. Si se dicen ser de Cristo, tienen que decir lo que Cristo hizo, ser como Él y parecerse cada día más a Él. No a los líderes, no a nadie, sino a Él, al Maestro. Él es la figura a la cual nosotros tenemos que parecernos cada día más. Pero, oigan bien, les voy a enseñar en el Nuevo Testamento, a través de la palabra de nuestro Señor, un ejemplo muy claro, cómo mencionan a la roca otra vez y de qué manera. Busquen 1 Corintios, amén, Nuevo Testamento, 1 Corintios 10:4. Gloria sea el Señor. Ahí vamos a ver cómo se va a desenvolver esto para que la gente ya deje y salga de una vez de las dudas. Vamos a leer mejor 10:1. 10:1 vamos a empezar a leer. Oigan bien. Dice Pablo, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Amén a eso. Y todos en Moisés, ahí está acordándose del Viejo Testamento, ¿sí o no? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Sí? Ahí estamos hablando, no estamos hablando de algo, gloria sea al Señor, material. Algo que ellos literalmente lo tenían en una mochila, lo sacaban y lo comían, sino que aquí dice que ellos comieron el mismo alimento que espiritual. ¿Sí? Algo espiritual es exclusivamente que viene de arriba. No es algo que ellos cortaron de un árbol, o que ellos cocinaron, o que ellos mataron algún animal y cocinaron, no. Sino que ahí nos estamos ya enfocando
en las cosas espirituales, en las cosas exclusivas de este Dios que solamente Él conoce. Dice, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él sabe el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe los que están perdiendo el tiempo. Él sabe los que van haciendo la voluntad de Él. Él sabe todo. Entonces, dice en el 4, y todos bebieron la misma bebida, ¿qué? Espiritual, dice otra vez. Y oigan bien lo que dice enseguida. Porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Oigan nomás. Entonces, ¿qué manifestaciones tenemos ya de un Salvador desde el Viejo Testamento? Que Jehová lo mencionaba, bendice, ¿verdad? Roca mía, bendigo, bendice, fuerza. O sea, ahí viene ya introduciendo otra vez esta roca al Cristo de la gloria, al Redentor, a nuestro Salvador. Entonces, ya entendimos que desde atrás viene mencionando esta roca tan preciosa. Ahora, es de tener un sentido común como persona y decir, bueno, yo me congrego en un lugar donde no se le da honra y gloria, donde no se le da seguimiento a este Jesús, sino que ahí nomás hacemos algo, pero esto es para que la gente medite en estas cosas y diga, bueno, donde yo me congrego, hacemos todo menos honrar a Jesús, hacemos todo menos glorificar su nombre, hacemos todo menos, o sea, Él es el que está puesto en las iglesias, se dio como cabeza a las iglesias, eso lo hemos repetido aquí varias veces. No es que no tenga otra palabra, sino que esa es la verdad y es necesario repetirla cuantas veces sea necesaria. Ahora, vayan conmigo, gloria sea al Señor, a Mateo 16, Nuevo Testamento, Mateo, en los Evangelios, y digan amén cuando hay en Mateo 16, 13. Amén. Vamos a ver que esto que vamos a leer, ha sido y será para muchos difícil de entender. Dice el mismo apóstol Pedro que los indoctos y los inconstantes lo tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Lo que vamos a leer enseguida es un punto de mucha controversia, para muchas religiones, podríamos decirlo, porque escuchen bien cómo lo vamos a ver aquí. Mateo 16:13 dice, ¿verdad? Oigan bien lo que aconteció aquí. Gloria sea al Señor. Abran bien sus oídos para que reciban esto. Dice Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, oigan bien, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, eso es una pregunta para ellos en aquel entonces muy importante, al igual que lo es hoy en día para las personas de este tiempo. ¿Ok? Les voy a decir esto. Si las personas que se dicen ser cristianas no saben quién es el Hijo del Hombre y cuál es el trabajo, el efecto, el propósito de ese Hijo del Hombre en la tierra, están perdidos y van hacia el infierno. Por eso es bien importante que el Señor a su propia gente, a sus propios discípulos les aviente esa palabra. A ver, no que Él no supiera, pero este ejemplo yo lo digo para que los demás vean y oigan, a ver si ellos saben quién es el Hijo del Hombre. Amén. Entonces dice en el 14, ellos dijeron, y empiezan todos a opinar ahí, ¿no? Unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías, alguno de los profetas. Escuchen bien qué opiniones. Hoy en día, usted oye que algunas religiones o grupos de cristianos, entre comillas, porque ellos son también cristianos, dicen ellos, ¿qué opinión tienen acerca de este que es el Hijo del Hombre o de Jesús el Señor? Amén. Entonces, la gente opina y dice basado, escuchen bien,
en lo que se les enseña como doctrinas, no en una revelación de Dios. Porque cuando Dios revela, revela verdad. Cuando el hombre enseña, enseña mentira. ¿Estamos entendiendo? Eso es la gran diferencia. Ahora, ¿qué pasa aquí? Bueno, dice en el 15, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Imagínense. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación, oigan bien, ¿cómo la vamos a ver en el 17? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿qué le estaba diciendo? Que esa interpretación, esa revelación, no se la había pasado a ningún otro discípulo, hermano de él, que le dijo, mira, él es Jesús, hombre, ¿no estás viendo? Y dijo, oh sí, él es. No, sino que Jesús sabía que esa revelación había sido por medio del Santo Espíritu de él, el Santo Espíritu de Dios. Por eso le dice esa revelación, ¿verdad? No te la reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Bueno, más que tremendo está esto. Por eso, hoy en día tenemos que entender a todos aquellos que van a escuchar este mensaje, donde ellos se congregan, donde ellos se juntan, donde ellos están. Hay gente que no cree en Dios, yo no estoy hablando de ellos. Hay gente que se dice creer en Dios, pero no tienen a Jesús. Es eso a lo que me estoy refiriendo hoy. Porque el que no cree en Dios está como aparte y está en otro ambiente por allá y adora hasta lo que no. Pero yo estoy hablando de aquellos que mencionan ser como tú y ser como yo, que tienen una verdad y que saben que ellos, según basado en lo que ellos saben y les han dicho, van también al cielo, cuando no van al cielo. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo. Todo esto tiene que ver porque el que no tiene, oigan bien, como lo hemos repetido tantas veces, al Hijo no tiene al Padre. Y no es nomás decir, bueno, yo creo en el Hijo, así nomás, no. Sino que el creer en el Hijo es hacer la voluntad de Él, es permanecer en su amor y en sus mandamientos. ¿De quién? Del Hijo. Porque el Padre agarró al Hijo y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia a Él oír. Y en el Hijo está todo. Toda potestad me es dada. Ahora, el que dice ser tiene que estar pareciéndose cada día más a Jesús, a Cristo. Ahí está todo puesto. Por eso, gloria sea al Señor. Lo que Pedro se le revela, el Señor mismo sabe la verdad. Y dice, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Por eso tengamos el conocimiento, creamos que todo aquel que recibe verdad es porque tiene una revelación de Dios y ya está en un camino que no es de hombres, sino que es del propio Dios el que le está mostrando toda verdad y toda justicia, que es Dios. ¿Sí? Por eso aquí ya estamos entrando a quienes viven, quienes conocen, quienes oyen, quienes caminan, quienes tienen relación con quién, con Dios. ¿Cómo? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Así es como uno tiene una relación con Dios. No es nada más oír, escuchar, sino que vivas una relación con el que se dice ser Dios, con el que se dice ser tu Padre Celestial, con el que al final, de alguna manera, estás esperando ir al cielo. Amén. Tienes la seguridad de que al morirte vas al cielo, al reino de los cielos. Entonces, volviendo aquí, voy a repetir el 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, esa revelación no la iba a recibir en ningún otro lugar, yendo a estudiar, yendo allá con los sabios, yendo allá con los maestros de no sé Dios, sino que simple y sencillamente recibe revelación de Dios. Esa es la gran diferencia de aquel que quiere tener una relación y de aquel que quiere llevar una religión. ¿Sí? La revelación es exclusivamente en Dios y la religión puede ser lo que sea. Así lo vamos a poner, lo que sea. Porque eso no es de Dios. Lo de Dios es perfecto, santo, bueno y de mucho gozo. Ahora, ¿qué dice en el 18?
Oigan bien, aquí es donde está la gran controversia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿sí? Y sobre esta roca, ahora, yo les pregunto, ¿quién acabamos de ver que es la roca? Jesucristo. Lo acabamos de leer en 1 Corintios. Amén. Dice, gloria sea al Señor, que la roca era Cristo. Entonces el mismo Cristo va a poner su iglesia, va a empezar un movimiento en Él mismo, ¿sí? Él no va a usar un hombre que eventualmente va a morir, se acabara la bendición, si fuera en Pedro, ¿sí? Él dice, en esta roca, amén. ¿Cuál la roca? Jesús. No hay más de un intermediario para los hombres, solamente es uno, se llama Jesús. Él es nuestro abogado, Él es el que intercede con el Padre en cualquier necesidad, en cualquier oración que nosotros sea estorbada por Satanás. Él interfiere y Él sale con unas oraciones que quizás nosotros no podemos, pero Él las dice a favor de nosotros, ¿sí? Porque muchas veces cuando estamos orando somos entorpecidos por muchos pensamientos del enemigo, el Señor lo reprenda. Y en veces no podemos, pero gracias a Dios por Cristo, que Él intercede por nosotros con el Padre. Amén. Por eso no podemos, ni en eso estamos cortos, porque Él dice que Él interfiere, Él intercede por nuestras oraciones también, para que lleguen hacia el Padre. Esto es lo hermoso de nosotros, los que hemos conocido una verdad, que no muchos la han recibido, porque la buscan de otra manera, no a la manera de Dios. Ahora, por eso dice en el 18, oigan bien cómo le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué dice? Edificaré mi iglesia. Y por eso mucha gente, escuchen bien, piensan que donde ellos están plantados, nadie la va a poder tumbar, ese movimiento religioso, poderoso, que tiene años, ¿sí? Porque lo que dice enseguida, ellos se agarran de este pasaje. Bueno, pero ¿qué dice? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que no va a ser, pero él no se refiere a un grupo religioso, a un grupo que, no, sino que él se refiere en él mismo ahí. Él se refiere a su propia persona, a su propia identidad, a su propia divinidad, que nada absolutamente va a poder con él. ¿Sí? Por eso decíamos la semana pasada que él trae el principado sobre su hombro. ¿Sí? Él es el Todopoderoso. Por eso dice él con toda la seguridad. ¿Cómo dice? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia, ¿quién es la iglesia? Todos los creyentes son la iglesia. ¿Sí? No es el edificio, eso ya lo hemos hablado. Hemos hablado que también dice que Él no mora en templos hechos por manos de hombres. El templo y morada de nosotros, del Señor, somos nosotros. Por eso, escuchen bien lo que el mismo Jesús le dice a Pedro. A él le dice que tú eres Pedro, porque primero le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. No le menciona a Pedro, ¿verdad? Después ya le dice, y te digo que tú eres Pedro. Tiene una coma y dice, sobre esta roca, ¿verdad?, edificaré mi iglesia. Ahora, para poder entender más detalladamente, vamos a ver el libro de Efesios 5:18. El libro de los Efesios, gloria sea el Señor, dice, bueno, vamos a verlo. Busquen Efesios 2:18. Amén. Por eso el mismo Pedro, ahorita lo vamos a ver, él asegura las palabras, porque no todo se podía entender. Amén. Y mucha gente tuerce las escrituras. El mismo Pedro que le dijo que él era eso, él mismo declara estas otras palabras. Pero vayan conmigo a ver Efesios 2:18. En Efesios 2:18, oigan bien cómo vamos a leer ahí. Dice, porque por medio de él, del Cristo de la gloria de Jesús,
los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahí está una declaración que no toda la gente reúne estos requisitos allá afuera. ¿Saben por qué? Porque no todos tienen ese espíritu en ellos. Pero todo aquel que lo recibe tiene una entrada con él hacia el Padre. Esa es otra que apoya a que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. ¿Estamos entendiendo? Por eso, aunque ellos digan que nosotros somos cristianos, dicen ellos, yo también, dice el otro, y el otro, yo también, todos son ahí. Aunque no lo reciban, eso no los quiere hacer, no los hace como nosotros. Es lo que decíamos la semana pasada. Porque a los verdaderos, dice aquí que por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Bueno, dice el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. Estamos hechos ya por su misericordia y por lo que Él dice. ¿En dónde? En la familia de Dios. Entonces, pueden ustedes entender ya quiénes son cristianos, quiénes son de Dios, quiénes van al cielo y quiénes no son, y quiénes van a otro lado. ¿Por qué? Por lo que está escrito. Si a ellos se les diera una palabra verdadera y abrieran el corazón, estuvieran donde Dios quiere que estén, en la verdad. Pero desafortunadamente se aferran toda la gente a sus tradiciones. Es ahí el error. Es ahí el error. No podemos jugar con nuestra salvación de nuestras almas basado en otros hombres y en otras ideas. Pero escuchen cómo dice enseguida. Decíamos pues que el Señor Jesucristo le dice que en esa piedra, que en esta roca va a ser su iglesia. Amén. Pero ¿qué dice el 20? ¿Dónde son edificados? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Tiene una coma y dice, siendo la principal piedra, otra vez dice ahí, del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Otra vez, la piedra ahí junto a Jesucristo. Esa es la base del verdadero cristiano que quiere ir al cielo. Tiene que tener una base, una piedra donde está y no se mueve. Esa piedra, esa base, es simbolismo, sí, pero es Cristo en él. Porque esa base no se mueve, no es de arena, no es de tierra, no es de acerrín, sino es una piedra, es una roca firme y es una representación del mismo Jesús. Que ese Jesús fue el que el Padre puso sobre toda autoridad, sobre toda potestad. Entonces hay que tener cuidado de los que dicen ser, pero no lo son. Porque si ellos tienen esto, se están gozando conmigo. Si no tienen esto, se están enojando conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Pero dice el 20, lo repito, edificados no en las tradiciones, lo digo yo, ni en las nada, sino edificados, se vuelve el Señor hacia lo que Él dijo una vez, sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Y Pedro qué era? Un apóstol. Se le dio el mismo fundamento a él, a todos los hermanos apóstoles, a todos los hermanos discípulos del Señor, se les dio el mismo fundamento, Jesucristo. ¿Te fijas cómo todo esto está unido? Por eso dice el Señor, edificados sobre un fundamento, no edificados sobre mentiras y tradiciones, o herejías, o no, sino edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Y hay que conocer, hay que saber quiénes son los apóstoles, quiénes eran los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sí? Y luego asegura en el 21 de lo que es esto, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora, la gente que no tiene espíritu, la gente que rechaza al Hijo, no sabe, ni entiende, ni recibe lo que yo estoy diciendo ahorita. Pero todo aquel que ha sido bautizado y ha recibido el sello del Espíritu Santo en él y las arras del Espíritu, lo cual es la marca del Señor, entiende perfectamente esto. ¿Qué es? Bueno,
que esta persona bien coordinada va a ir creciendo para ser un templo santo en el Señor. No está diciendo la iglesia, el edificio de la esquina, está muy bonito. No, está hablando de las personas, de individuos, de relaciones, de humanos, de mujeres, de hombres, hasta de algunos niños y jóvenes que necesitan crecer y ser santos en el Señor. No está refiriéndose a un grupo, no, se está refiriendo a personas, individuos que quieren ser y profesan y dicen: yo soy salvo, ok, ven, recibe esto. Si no, entonces no eres salvo. Hoy pues, y dice el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sí? El cuerpo de nosotros, este cuerpo en donde nosotros le fallamos tanto a Dios en veces, este cuerpo tiene que ir siendo moldeado por el propio Dios, porque Dios te habla, Dios te dice, Dios te manda, Dios te dice, y a través de su Espíritu Santo es que Él te controla a ti. No por rudimentos de hombres ni tradiciones, no, eso no es. Dios te quiere sacar, Dios te quiere llevar a cosas que tú nunca vistes y tú nunca vistes por revelación de su Espíritu. Por eso es esto, muy diferente a lo demás. Por eso ustedes piensen otra vez, ¿quiénes son pues cristianos? Hoy en día todo el mundo dice ser, ¿cómo se dice? Qué feo van a sentir cuando ellos vean la realidad. Porque mucha gente muere en su tradición y en su religión. Pero Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos. Ahora, yo les voy a mostrar a través de la palabra cómo empezó todo. Este Dios y roca toma cuerpo en Jesús. Amén. Escuchen bien cómo vamos a ver esto. Busquen Mateo 1:21. Aleluya, gloria sea al Señor. Mateo, gloria a Dios, 1:21. Vamos a ver con relación al nacimiento del Señor Jesús. Ya vimos nosotros la preexistencia la semana pasada de Jesús, pero hoy vamos a ver cuando toma un cuerpo, donde ese cuerpo ya tiene un efecto, ya es un cuerpo que es un cuerpo bien humano y es el mismo Dios también, porque este cuerpo no era un cuerpo ficticio, ¿verdad? Que no le dolía ni le salía sangre ni nada. La Biblia dice que era un cuerpo de agua y sangre también como el de nosotros, ¿verdad? Porque el cuerpo consiste en su mayoría en agua y en sangre. Pero aquí es donde ya se hace la manifestación bien clara de la roca de la que estamos hablando. Dije Mateo 1:21. Oigan bien, es el ángel del Señor y José. Dice así: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él, oigan bien, salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿cuántos salvadores hay? ¿Cuántos salvadores hay? Bueno, aquí dice que él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, no hay nada en toda la creación que pueda perdonar, que pueda salvar a un humano, si no es en Jesús. Por eso dice que Él salvará al pueblo de sus pecados. Ahora, para poder entender más qué pasó con su pueblo o con los suyos, porque la Escritura nos dice, bueno, vamos a leerlo. Está muy claro que Él vino a las ovejas perdidas de Israel, pero escuchen bien cómo esa misericordia se extiende para todo el mundo. Vamos a ver el Evangelio de San Juan. Amén. El Evangelio de San Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a ir viendo. Vamos a leer en el 1:9, gloria sea al Señor.
vamos a ver, aleluya, para poder recibir y entender que no todos los que dicen ser son, sino todos aquellos que han creído como dice Él. Dice en San Juan 1:9, aquella luz verdadera, oigan bien, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, vean lo que dice enseguida, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Sigue diciendo en el 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Después de que el ángel hablara con José, el ángel del Señor, y declarara que él iba a ser el salvador de su pueblo y iba a perdonar los pecados, la misma Biblia dice que los suyos no le recibieron. Entonces ese pueblo lo rechaza, pero la misericordia de Dios era para, no nada más para el pueblo, aquí lo vamos a ver, y dice en el 12, aquí es la manifestación de cómo aquel que me está oyendo va a oír de qué manera él puede ser un cristiano de verdad. Él puede dejar la religión y hacerse un cristiano de verdad. Él puede dejar tradiciones y ser un cristiano de verdad, basado no en lo que creo, pero en lo que está escrito. Porque esto es muy importante, es digno de recibir. Dice el 12, gloria sea el Señor. Oigan bien como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Sí, todo empieza con recibir al Hijo del Hombre, con recibir a Jesús y creer en el nombre de Él. ¿Qué es lo que pasa enseguida? Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quién les da a todos la forma, el pase, como quieran ver, el camino hacia el cielo? A los que creen en Él, a los que creen, ahí dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio todo el poder de ser hechos hijos de Dios. Por eso el creer en el Señor es declararlo con la boca y creerlo en el corazón, y creer en todo lo que está escrito en su palabra, principalmente de parte de Jesús, porque todo es importante, pero si no creemos en la palabra, si no creemos en la Biblia, si no creemos, vamos a medias. Es importante que todo aquel que cree en el Hijo de Dios se permanezca y se viva y sienta y esté siempre en las Escrituras del Señor. Ahorita vamos a ver por qué es importante. Fíjense cómo sigue diciendo. Dice, voy a repetir, mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos? Los que se dicen ser cristianos y no tienen en ellos el Espíritu Santo, pueden con seguridad decir que son hijos de Dios, porque se les ha dicho que todos somos hermanos y a todos nos hizo Dios. Por eso ellos creen que automáticamente cuando ellos nacen son hijos de Dios. ¿No? Ellos lo que son creación de Dios, y el hermano viene a ser el que cree en la voluntad de Dios, el que oye y hace la voluntad de Dios. Ese es el hermano. Los hermanos son todos aquellos que recibieron al mismo Jesús que tú recibiste. Si tú no has recibido a Jesús, tú no eres mi hermano, ni yo soy tu hermano. Somos creaciones de Dios, pero no somos todavía hermanos, como mucha gente declara y dice que todos somos hermanos. Jesucristo lo dijo muy claro, que el hermano, la madre o la hermana era todo aquel que oía y hacía la voluntad del Padre. Entonces, para tener esa relación hay que entender que es un proceso de acuerdo a la Escritura de Dios, no a lo que te enseñan, a lo que crees, a lo que piensas, a lo que no, sino a lo que está escrito.
Por eso dice, mas a todos los que le recibieron, hay que ver cuántos han recibido a Jesús. Y todo aquel que lo recibió, dice la palabra, que el que cree también en su nombre, porque tú recibes a quién, recibes a Jesús. Tú no recibes a 3, 4 santos ahí, a Pablo, a Juan, no, sino que tú recibes solo a un Salvador que es Jesús y crees en su nombre. Automáticamente, basado en la palabra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así de fácil. No, pero ¿por qué es así de fácil? Nosotros no tenemos por qué averiguarlo, es porque está ya aquí escrito. Dice el 13, aquí es donde viene otro punto muy interesante. Los cuales, oigan bien, no son engendrados de sangre. O sea que no hay cristiano que nazca de bebé y diga, este es un cristiano, mira, y tenga el niño, ¿verdad? Nació cristiano, no. Todos somos concebidos en pecado, en maldición. Por eso necesitamos el cambio, la redención en el Cristo de la gloria. ¿Sí? Todos necesitamos volver a nacer. Esa es la realidad. Por eso está muy claro en la Biblia que dice, los cuales no son engendrados de sangre. Nadie, absolutamente nadie puede nacer cristiano. No, que mi papá era sacerdote, o mi papá era un líder, o mi papá era un pastor, o mi papá, pero tú naces en pecado, y si no te arrepientes y no vuelves a nacer, aunque seas hijo del pastor o del sacerdote, al infierno. Por eso aquí dice que no son engendrados de sangre. ¿Sí? Esa es una. Ni de la voluntad de carne, esa es otra. Yo quisiera que mi hijo fuera pastor, ¿verdad? Y yo lo voy a hacer pastor, y yo lo voy a ungir. Estoy en la carne haciendo mi voluntad de él. Yo puedo tener una buena intención, que quisiera yo que, ¿verdad? Pero eso es, la Biblia dice que no es del que corre, ¿verdad? Ni del que quiere, sino de la voluntad de Dios, de la misericordia del Señor. Por eso todo está en las manos de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Están unos puntos muy interesantes aquí, de en cuanto a quién es un cristiano y quién no es, o cómo es que se hace un cristiano, o cómo es que tú en realidad lo que estás haciendo en tu congregación te va a llevar en realidad al cielo o te va a llevar al infierno. Eso es lo que estoy hablando hoy. Pero aquí dice muy claro que son solamente los que le recibieron, los que creen en su nombre. De ahí para allá no hay más. Ahí no hay más. Por eso dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Sí? Porque hay gente que dice, este va a ser un pastor, este va a ir al cielo, este está en el convento, dicen aquellos, y dicen, este va a ir allá, y este va. No es de ningún hombre nacido de mujer declarar y decir, todos vamos al cielo por allá. Dice la Biblia, oigan bien, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es de Dios. Por eso tienes tú que buscar la voluntad de Dios y decir, bueno, si existe Dios ahí en mi iglesia, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? ¿Lo que me dice el líder o lo que dice su escritura? Porque la escritura nunca la agarro, van a decir unos, ni sé leerla, ni la entiendo, ni la quiero, ni la he visto nunca en mi vida, entonces no vas al cielo. ¿Sí? Porque en la Biblia está todo lo que Dios quiere que sepamos de Él. Ahí está todo. Pero sigue diciendo, oigan bien, en el 14, esto está muy tremendo. Esto no es como mucha gente se imagina, que desde niño te meten y te someten a una religión y cuando eres viejo vas al cielo. Eso no se trata de ir sembrando ahí mentiras y tradición. Se trata de que te arrepientas de corazón para que pueda entrar el Espíritu en ti y haya una relación a través de Jesús. Dice en el 14, oigan bien, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Estamos entendiendo eso? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice el 15, Juan dio testimonio de él, clamó diciendo, este es el que, de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, refiriéndose a Jesús. ¿Sí? A la preexistencia de Jesús. Pero dice el 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Amén, a eso. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, oigan, para todos aquellos que se están volviendo al judaísmo, se están volviendo atrás, al Torah,
se están volviendo a la ley de Moisés. Porque hay gente que sí se voltea para atrás, no sé por qué, para perdición. Pero aquí dice muy claramente, ¿no? Que pues la ley por medio de Moisés fue dada, tiene una coma. Y luego dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén a eso. Entonces, ¿en qué quieren vivir todos? ¿En la ley o en la gracia o la verdad? Mucha gente vive en leyes, leyes de hombres, leyes de esto, leyes del otro, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que venir, hay que estar, hay que presentar, hay que hacer, hay que dar, hay que poner, hay que ayudar, hay que... leyes. Pero cuando tú ya vienes a Jesús, caes en la gracia y en la verdad. Y ahí se desenvuelve otro tipo de ambiente más hermoso en el Señor Jesucristo. Porque Él dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados. ¿Qué quiere decir? Que Él lo va a hacer todo. Tú tienes que ponerte, alinearte a la voz del Señor, cambiar, sí, todo. Pero el trabajo, todo lo duro, ya lo hizo Él y lo va a seguir haciendo Él. Y Él mismo te va a bendecir, Él mismo va a hacer todo. ¿Por qué la gente piensa que le va a echar una manita a Él? Cuando Él es, sobre todo, Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Todo lo puede, todo lo sabe y está en donde sea al mismo tiempo. ¿Qué? No hay nada que hacer ahí. Oigan bien aquí. Dice el 18. Aleluya. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, si no tienen a Jesús, no conocen al Padre que dicen tener ellos. No conocen a Jehová, no conocen a Dios. Porque el mismo Jesús, el Hijo, se encargó y Él es el que lo introduce también. Nadie viene al Hijo si no lo manda, si no lo agarra el Padre.